Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando Instantes por la pantalla de Unife como cada semana. Te agradecemos por estar del otro lado y te invitamos a conocer a la persona detrás del personaje. Y hoy nuestro invitado es un maestro del periodismo de calle, un maestro de los móviles, un maestro que nos trae noticias, historias, que hace más de 30 años está en una de las señales más importantes de noticias como TN y además en Canal 13, trayéndonos todos los días justamente la información en vivo de lo que ocurre en la calle con temas sociales, temas políticos, temas que justamente atraviesan a la sociedad. Hizo coberturas en nuestro país y también en el mundo entero y desde hace 12 años conduce Esta es mi Villa, un programa que busca darle voz a aquellas personas que no lo tienen. Ganó innumerables premios, Martín Fierro, FUNTV, también el premio Santa Clara de Asís, bueno, diversos premios que justamente engalanan esta carrera tan importante de Julio Bazán, que hoy lo tenemos aquí en Instantes, en la pantalla de Unife. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Hola. Gracias, gracias por esta visita. No, es un placer. Bueno, venía pensando cuando estábamos charlando acerca de no solo los reconocimientos de los premios, sino también de la gente, ¿no? Hay en estos últimos tiempos un agradecimiento y una cercanía muy grande con el público a lo largo de todos estos años, ¿no? Afortunadamente, además, por la índole de los temas que yo trato, estoy muy cerca de la gente y la gente buena es agradecida y eso resulta muy satisfactorio. Qué bueno. Julio, nosotros te vamos a proponer recorrer diversos instantes de tu vida para profundizar un poquito más, para justamente conocerte un poquito más, conocer un poco más acerca de Julio persona, ¿no? Del Julio Bazán que todos los días se desafía, que todos los días se esfuerza por seguir adelante, por trabajar, por traernos noticias, pero al mismo tiempo, ¿qué le pasan a él con cada una de estas coberturas y este trabajo que haces? Bien, lo primero que hay que saber es que tengo 77 años, estoy casado desde hace casi 50 años con Adri, mi esposa. Tengo 3 hijos, una nieta que se llama Candela y una familia maravillosa, mis 3 hijos, Emanuel, Ignacio y Jazmín. Jazmín es periodista como yo, sigue mis pasos, así que ese es mi cable a tierra, mi momento de amor en la vida, cuando no estoy trabajando. Claro. Y trabajo mucho. Trabajás mucho. ¿Tu familia es tu máximo orgullo o qué nivel tienen con el trabajo, con la profesión? No, la familia. Todos alguna vez postergamos la familia por el trabajo. Y lo vemos en las películas, que eso está mal, y nos dicen los especialistas que eso está mal, pero uno dice, no, pero yo voy a trabajar, a lo mejor engañándose, para que mi familia tenga bienestar, y no hay mayor bienestar que darle el cariño, la compañía a los hijos. A mí me pasó con mis 2 hijos mayores ahora, que estuve muy alejado, coberturas de 2 meses en Europa, o con el caso María Soledad, en Catamarca, y para ellos la vida sigue, y son chicos, y el alma tierna, y hay una graduación y el padre no está, y una excursión y el padre no está, una exhibición deportiva y el padre no está, y eso se resienten mucho ellos. Y uno lo entiende, pero lo entiende tarde, y yo lo entendí, y por suerte con mi hija Jazmín la pude acompañar desde los 3 años en el jardín de infantes hasta ahora, en cada momento. ¿Te lo recriminaron en algún momento los Sí, te lo reprochan. ¿Sí? ¿Te lo reprocharon? Te lo reprochan, sí, a veces amargamente. Y es difícil, porque vos tenés que seguir trabajando, tenés que seguir con tus actividades. Me imagino que habrá sido un desafío poder sostener esas 2 cosas. Sí, yo cuando doy charlas en las universidades o donde me invitan, y claro, la profesión del periodista es deslumbrante si uno ve a las grandes estrellas, cómo viajan y cómo son reconocidas, pero es una profesión muy difícil. Ya cuando yo empecé nos decían que era una profesión peligrosa, la más peligrosa después de la de los pilotos de pruebas, por cómo los fotógrafos especialmente y camarógrafos morían en las guerras, y no sé si hasta ahora, la profesión con más separaciones matrimoniales de pareja. Claro, bueno, pero vos ganaste, ¿no? Ganaste en familia, sostuviste. Vamos a compartir el primer instante, Julio, que nos compartiste, que nos trajiste, que es esta imagen de un Julio chiquito. ¿Qué edad tenías ahí? 20 años. 20 años. En 1967. ¿Estabas ingresando al servicio militar? Era el servicio militar en ese tiempo, había el servicio militar, ahora es un anacronismo. Muchos jóvenes ni deben imaginar lo que era
a los 20 años vos estabas estudiando o tenías una carrera o un trabajo y te arrancaban y te encerraban durante un año. Primero te llevaban, te cortaban el pelo al ras, te rapaban y tenías que estar un año sin estudiar, un año sin trabajar, un año alejado de tu vocación. Eso fue durísimo. Cuando yo entré al servicio militar era maestro recibido, era un futbolista que buscaba club, un maestro en ese momento sin ejercer y estudiante de Derecho. Y cuando salí del servicio militar, a los 21 años, con todo eso cortado tenía que buscar trabajo para sobrevivir. Claro. Y vi un aviso en Clarín. En ese tiempo se miraban los avisos en los diarios, en los clasificados. Sí. Y pedían buena cultura, redacción, sintaxis, y me presenté. No sabía lo que era, decía corrector de pruebas. Era una cola larga. Pero bueno, me preguntaron las capitales de 10 o 12 países y otras cosas, los nombres de los gobernantes, preguntas de geografía, y yo las respondí todas, me quedé con el puesto. Y era para corregir los originales de los periodistas, era una agencia de noticias. Sí. Entonces los periodistas escribían y yo tenía que corregir los errores de ortografía, de sintaxis. Pero yo cuando descubrí lo que era el periodismo, era una cosa maravillosa. Entonces un día escribí yo también una crónica y se la di al secretario de redacción, que se sentaba en un escritorio que estaba contiguo al mío, un poquito adelantado, y en el medio un pasillo. El hombre agarró, en papel en ese tiempo, agarró, miró lo que era, lo dobló y se lo puso en el bolsillo. Uy, ¿qué? Ibas a trabajar siempre con el mismo saco. Y yo llegaba, me sentaba, miraba el saco en el respaldo de la silla y mi nota ahí. Hasta que un día me dijo, lee tu nota, Julio, la vamos a publicar. Y lo que los periodistas escribían, yo en ese tiempo no todavía, aparecía publicado en 20 o 30 diarios del interior, diarios chicos del interior. Y llegaban los recortes pegados, los recortes con tijera. Y cuando llegaron y vi por primera vez mi nota, y la letra impresa con mi firma, fue un momento maravilloso. Y en ese momento me enamoré del periodismo. ¿Te acordás de qué era la nota que escribiste? Sí, sí, era de deportes. Había un boxeador muy querido por los argentinos, Gregorio Peralta, y había otro joven pedante que estaba surgiendo, Oscar Natalio Bonavena, el Ringo Bonavena. Mirá. Y el Ringo lo desafió a Peralta y lo provocaba. Y se hizo la pelea en el Luna Park y bueno, ganó Bonavena. Y a mí me gustaba, yo desde chiquito leía las noticias del deporte, del boxeo, así que escribí una nota que le gustó al secretario de redacción y esa me convirtió en periodista. Y de ahí, a través de todas las secciones, deportes, policiales, artes y espectáculos, o sea que tuve una formación integral. En las agencias de noticias los periodistas se forman integralmente, porque además es muy estricto el modo de presentar la noticia. Es el qué, cómo, cuándo, dónde y solamente a veces el por qué. Viste que ahora las noticias los títulos son adivinanzas. Sí. Son adivinanzas, sí, no te informan, no te dicen mataron a Fidel Castro, te dicen en una isla hay un gobernante que tuvo una, ¿entendés? Y vos tenés que leer todo para llegar a la noticia. La agencia de noticias era qué, cómo, cuándo, dónde y a veces lo más concreto. Y esa técnica te acompañó a lo largo de todo tu trabajo, me imagino. Claro, es una formación fundamental para cualquier trabajo que encares, en diarios, en revistas, y te da claridad en el lenguaje en la radio y en la televisión. Previo a escribir esa nota, que fue tu primera nota, ¿qué fue lo que te llamó la atención para decir yo voy y quiero hacer esto, quiero escribir una nota periodística? Haceme recordar esta pregunta. Quería completar lo del servicio militar. Sí. Para que sepa todo el mundo. Venían muchos chicos jóvenes del interior que no sabían leer ni escribir y ahí les enseñaban, pero sobre todo, teóricamente era para formar soldados para la patria, por si entraban en guerra, pero ahí no nos enseñaban nada. Claro. Y la prueba dolorosa de eso fue cuando mandaron a esos conscriptos o colimbas, como los llamábamos, como yo, a morir
en la guerra de las Malvinas, sin ningún entrenamiento, contra soldados profesionales, esos gurkas. Y además había mucho abuso por parte de los oficiales y suboficiales que tomaban al soldado como si fuera un sirviente. Al que sabía manejar lo tomaban como chofer para llevar a la mujer a comprar. Claro. ¿Entendés? Y al que era jardinero, acá era el jardín de su casa. Corre, limpia y barre, ¿no? El significado de colimba. Ahí. Pero esto lo tomaban como si fuera un bien propio. Claro. Un abuso. Y fue en forma trágica que se cortó el servicio militar. Sí. Había un soldado, Carrasco, en el sur, que murió asesinado por un exceso de los oficiales y suboficiales. Sí. Y entonces provocó una conmoción nacional y el presidente Menem estaba en esa época en una campaña preelectoral para la reelección y en una medida que tuvo como objetivo favorecer su imagen, terminó con el servicio militar, afortunadamente. Afortunadamente. Y cuando yo entré ahí a esa agencia y vi lo que hacían los otros periodistas, además era un momento romántico. Sí. Salían los periodistas a última hora y no se iban a su casa. Me decían, Julio, vení con nosotros. ¿A dónde va? Vení, vamos a tomar una copa nosotros acá y después vamos a cenar y después de cenar vamos a una peña. Y a lo mejor amanecían y íbamos todos a la agencia y con el sobre todo puesto todavía se ponían a teclear. Yo digo, pero esto es maravilloso. Y eso ya no se vive ahora, es imposible. Pero así fue que me enamoré de la profesión. Así fue, como empezaste. ¿Y cómo fue el paso a la tele, después de la gráfica a la tele? Y fue de casualidad, porque yo ya te digo, trabajé en agencia de noticias, en radios, en revistas, y un día un gerente del Canal 13, al que yo lo ayudaba con la información gremial, que era mi especialidad, él me había dicho, cuando yo llegue a gerente, las modelos que hacen de periodistas con la dictadura militar, las voy a sacar a todas y voy a convocar periodistas. Y me convocó para hacer un noticiero, para conducir un noticiero. Mira, yo fui cronista prácticamente toda mi carrera, de 40 años de cronista. Sí. Pero empecé conduciendo un noticiero. A la inversa quizás, claro, que hacen todos, ¿no? Un noticiero muy, muy importante, con muy buena información, especialistas en pintura, en literatura, en deportes, en artes y espectáculos, en economía. Y ¿cómo se llamaba? Se llamaba Primera Hora, iba desde las 12 de la noche hasta la 1 del día siguiente. Sí. Después, por razones políticas, se discontinuó eso, pero yo seguí como cronista, primero como cronista de gremiales y después con los temas sociales, porque era una época muy convulsionada, los ajustes salvajes, los pueblos que se rebelaban, apareció el fenómeno de los cortes de ruta, de los piquetes, las represiones, los muertos, después, especialmente durante el gobierno de Menem, en la gran crisis, el hambre, los chicos llorando y muriendo de hambre en los pueblos pobres. Es el material con el que yo empecé a trabajar. Sí, con el que quizás más te recordamos, Julio, con las grandes coberturas que hiciste de hechos tan importantes para el país, revueltas sociales, ¿no? Y siempre al lado de la gente, poniéndole voz a la gente que está sufriendo, que está reclamando algo. Vos sabés que yo era un cronista más, hacía mi trabajo responsablemente, y un día me puse a pensar, yo, además de contar, tengo que hacer algo más. Tengo que hacer algo más. El cronista no opina, pero yo digo, yo voy a meter mi opinión también. Bien. Y empecé a trabajar dando mi opinión y pensé, le tengo que dar voz a los que no tienen voz. A eso se va a dirigir mi trabajo. Y eso es lo que hice, me trajo algunos problemas. Sí. Por ejemplo, en Santiago del Estero hubo una gran rebelión popular contra el ajuste del ministro Cabal, un ajuste salvaje. Eligieron para el experimento a una provincia que, según hasta los chistes, gente tranquila, que duerme la siesta. Sí. Dije, acá no va a pasar nada. Y aplicaron ahí el ajuste y el pueblo se levantó. Julio, hay una frase que se dice en el medio entre los periodistas, donde está Julio hay lío. Esto es así, donde hay lío está Julio. Podríamos sintetizarlo. La frase es: donde estaba Sana y quilombo. Había una gran manifestación de los metalúrgicos en el Congreso y por reclamo de mayores salarios.
y venían pasando frente a la sede de los empresarios, que está ahí en la zona del Congreso, un edificio alto y todo vidriado. Y cuando yo vi la conformación de la gente, vi que algunos tenían unas bolsas. Y a mí me llamó la atención, ¿para qué serán esas bolsas? Y entraron a un bar, se sentaron a tomar café, yo entré con ellos y miraba esas bolsas y me quedé con la intriga. Empezaron a pasar y cuando llegaron y empezaron a pasar todos, primero la cabeza, los dirigentes, Lorenzo Miguel, todos los periodistas al lado de él, y yo le dije al camarógrafo, nosotros nos quedamos. ¿Para qué, Julio? Mirá, Lorenzo Miguel, nos quedamos acá, por las bolsas. Pasan las columnas, miles, y de repente aparecen los de las bolsas, se paran, las abren, y sacaban unas piedras así de porcelana con las que pulen las bañeras, y empezaron a apedrear, destrozaron los cristales de todo un edificio, una cosa espectacular, no se había visto en años eso. Wow. Y cuando vieron que estábamos grabando, se metieron a increparnos. Un compañero, Luis Vázquez, quiso interceder para defenderme, después le querían pegar a él y lo defendí yo. Sí. Y en ese momento, una de esas piedras me pegó en el labio, me partió el labio. Y yo seguí transmitiendo con la cara ensangrentada. Y eso pegó mucho en la gente. Y ahí nació esa expresión, donde está Bazán, hay quilombo. Y vos lo sentiste así en ese momento, dijiste, tengo que seguir sea como sea, te salió instintivamente continuar con la transmisión. Sí, sobre todo porque estaba enojado, porque me habían pegado ese piedrazo, y ahí fue que dije, es lógico el reclamo, pero es un exceso que le pegan a los periodistas. Claro. Y ahí fue que acusé a Lorenzo Miguel, era el hombre, uno de los hombres más poderosos de la Argentina, el que ponía a dedo a los candidatos a presidente. Y yo me presenté en el canal y lo desafié. Afortunadamente no me pasó nada. Bien, bien, bien. Y aparte obtuviste el reconocimiento de la gente. Hay una cobertura que hiciste en Santiago del Estero, ¿no? Por justamente el levantamiento de la gente, en donde la gente recurría a los medios, a los periodistas, para tratar de encontrar una solución, ¿no? Y de eso se trata el próximo instante que vamos a recorrer. ¿Cómo fue llegar allí a Santiago del Estero, que estaba convulsionado, ¿no? Claro, era una manifestación, vinieron unos maestros al canal y sindicalistas me dijeron, Julio, está muy pesado el clima en Santiago del Estero, mañana vamos a hacer una gran movilización. Entonces le dije al productor y el productor me dijo, anda. Y no había avión directo a Santiago del Estero. Entonces a él se le ocurrió, anda a Tucumán y anda en auto de Tucumán a Santiago del Estero. Y cuando llegué ya estaban quemando la Casa de Gobierno. Quemaron la Casa de Gobierno, la legislatura, el Palacio de Justicia y las casas de 10 políticos, con llamas que llegaban hasta el cielo. Primero las saqueaban y después las quemaban. Y en la Casa de Gobierno se tiraban en llamas, se tiraba la gente del tercer piso a frazadas que tenían abajo, porque si no morían quemadas. Y yo llegué a tiempo y pude reflejar eso. Para mí es la nota más importante, porque era gente, ya te dije antes, el experimento era el ajuste salvaje. ¿Dónde? No en Rosario, que son combativos, no en Córdoba, que fue el Córdobazo, en Santiago, ahí todos duermen la siesta. Y se levantaron todos y con este resultado. Vos sabés que salía casi en vivo y en directo, porque grabábamos, inmediatamente mandaban por cable coaxil, parecía que salía en vivo. Y la gente llorando me decía, Julio, es la primera vez en décadas que nosotros podemos aparecer en la televisión nacional con nuestros problemas. Llorando me lo decían. Porque pensemos, esto fue diciembre del 93. Diciembre del 93. El cable recién empezaba, no había internet, por supuesto. Y muchas provincias o muchos pueblos y ciudades completamente invisibilizadas. Y esto que decías vos, que utilizaron esta provincia para una prueba piloto de un brutal ajuste con la reducción de sueldos, echando empleos públicos, cuando una provincia como Santiago del Estero, que lo que vemos es que vive del empleo público, ¿no? Era una catástrofe total para esa gente, para ese pueblo completamente. Claro, y por eso fue esa reacción. Pero yo te decía, yo ahí empecé también con mi propio experimento de opinar y me paraba frente a una casa en llamas de un político y decía, estos santiagueños saquean y queman todo porque ven que los políticos corruptos se enriquecen en un mes o 2 meses y ellos tienen que pasar años para poder mandar un chico a la universidad. Claro. Y cuando llegué acá, el gerente me contaron que corría por los pasillos diciendo, no manden más en vivo lo que nos envía Bazán, porque Bazán se volvió loco. Yo no me había vuelto loco, estaba
opinando. Claro. Y bueno, cuando llegué, había un programa de Bernardo Neustadt, me invitaron, otro también de moda en ese tiempo, me dieron el Martín Fierro, pero en el canal me congelaron. Congelar es sacar al periodista de la información importante y tenerlo a un costado. Te frizaron, como se dice te congelaron. Me congelaron. Pero ¿recibiste alguna presión por parte de algún...? No. Solamente los del canal dijeron Bazán opinó y no tiene que opinar, así que está congelado. Entonces, en ese tiempo, yo que venía de cubrir esas notas, pasé a cubrir notas como el casamiento de la hija de Calabró, con la descripción del vestido, de los encajes, durante un tiempo, hasta que hubo una cosa importante y me mandaron, y ahí también fue otra... con gran repercusión y ya me quedé. Y contame esta foto, porque ahí vemos que la gente te levanta como agradeciéndote como un campeón, toda la cobertura que hiciste. Claro. ¿Cómo fue ese momento? Fue así. Se fue calmando. Cuando quemaron las 10 casas vino la represión de la gendarmería, metieron palo a todo el mundo, metieron presa a la gente y se sofocó la rebelión. Y mandó a la intervención. El gobierno de Menem mandó un interventor. Y todo el pueblo se reunió en la plaza, todo el pueblo, y estaba el pueblo rodeado de la policía. Y cuando yo llegué a la plaza para cubrir esa última movilización, la gente empezó a gritar, Julio querido, el pueblo está contigo. Y para mi vergüenza, me levantó en andas la gente. Y Julio, no era a mí. Era, como vos dijiste muy bien, al periodismo que por primera vez prestaba atención y les permitía expresarse. Pero fue uno de los momentos, ese reconocimiento fue magnífico. Me dio vergüenza, pero también me dio mucha satisfacción, porque eso significa que vale la pena el trabajo que haces. Porque nosotros los periodistas, especialmente los cronistas, son pocos los que ganan mucha plata o se vuelven ricos. Es como en el fútbol. Las estrellas, Messi, Di María, ganan muchísima plata, pero la gran mayoría... tienen sueldos, trabajadores con sueldos considerables, pero mirá mi recompensa. Yo estaba en Tucumán porque había habido unos andinistas argentinos habían ido a Perú, hubo una tragedia y eran tucumanos y murieron. Entonces iba a ser un velatorio común. Y yo fui ahí y estábamos en las afueras respetando el dolor de la gente en el auto y yo estaba con el brazo en la ventanilla y el camarógrafo en el puesto del conductor. Y se acerca un señor mayor, vestido humildemente, y me apoya su mano callosa en la mía. Y me mira y me dice, Julio Bazán, los 5 sentidos del pueblo. Una cosa hasta poética. Hermoso. A mí, yo me quedé callado, me emocionó. Pero yo digo, si todo mi trabajo sirve para que por lo menos una persona piense que yo soy representante del pueblo, eso hace que haya valido la pena que yo sea periodista. Hermosísimo. Y aparte sentía el coraje que tuviste para enfrentar esas situaciones. Hay que tener ese valor y ese coraje y esas ganas de bueno, acá estoy yo, voy a informar para la gente y voy a transmitir lo que está pasando y después, bueno, hay un montón de repercusiones que vienen después, como vos decías. Son pocos los periodistas que hacemos eso, porque el instinto natural es que te protejas y a veces nosotros desafiamos a las balas. Trabajamos rogando que la bala que lleva nuestro nombre no nos pegue. Y mueren especialmente los camarógrafos y los fotógrafos, que están con un ojo en la lente, el otro cerrado, es como que se abstraen. En Paraguay, en una revuelta popular, masiva, de miles contra miles de paraguayos, primero con pirotecnia y después con balazos, entramos con el camarógrafo y veíamos salir a los heridos de bala. Y el camarógrafo iluminaba, era de noche, con la luz para que los cirujanos vieran dónde tenían los balazos, los heridos. Sí. Ahí alrededor nuestro murieron 8 y unos 30 heridos. Ahí alrededor donde estábamos nosotros. Lo primero que se me cruza es, uno se queda paralizado ante esa situación, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, es así. Eso que vos decís me pasó en Ushuaia. Cuando mataron a Víctor Cho, que también era una gran represión, la policía se sintió superada por la gente y empezó a tirar con balas de plomo. Y entonces corríamos con el camarógrafo y empezaron a tirar los balazos y yo me quedé paralizado. Digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y balazos.
pero fue medio segundo. Y no, pero yo tengo que seguir. Y nos metimos con el camarógrafo. Una bala pasó entre el camarógrafo y yo y le hirió en el mentón a uno y a otro le pegó en el cuello. Cuando uno hace quizás una cobertura, una transmisión para la tele, quizás no sos consciente de que están mirando millones de personas, ¿no? ¿En qué pensás cuando tenés que transmitir esa información para que ese mensaje llegue a tanta gente y que llegue la verdad y lo que está pasando realmente? Y en ese momento es difícil y eso también requiere un entrenamiento. Hilar. A mí me preguntan, ¿cómo vos podés hacer un relato, en algunos casos casi literario, en medio de las piedras, en medio de las balas? Me sale así, por esa formación periodística que empezó en las agencias de noticias, con mucha lectura. Yo le digo a los estudiantes, lean los clásicos, los argentinos, los ingleses, lean mucho, para que el lenguaje fluya naturalmente. Y sobre todo me pongo del lado de la gente. Si la gente está triste, preocupada, yo me preocupo. Si la gente se alegra con una victoria módica, claro, yo me alegro. Así que se trata de eso, de convertirse en voz de los que no tienen voz. Y cuando terminás una cobertura y ves el resumen y ves que hubo una balacera, que murió tanta gente, que vos estuviste ahí, ¿caés en esa situación? Digo, ¿cómo lo vivís, esa situación posterior a la cobertura? La primera impresión es de admiración hacia los camarógrafos. Porque vos estás ahí y con todos los sentidos alerta, y te dije que el camarógrafo está con un ojo cerrado, el otro en el visor, y además como no ve personas reales, ve una película, claro, parece que no estuviera ahí. Y por eso, mira, en Santiago del Estero estábamos cubriendo eso, quemaban las casas de los políticos y Zabalía, uno de los políticos, dijo, mi casa no la van a quemar. Se subió a la terraza y empezó a tirar, ¿no? Y las balas nos pasaban por encima, y Pérez se llamaba el camarógrafo, Héctor Pérez. Le digo, al suelo, Pérez, y me zambullo. Y le digo, Pérez, le digo, ahí está Zabalía, tiene un arma en la mano, ¿lo tenés? Bueno, después cuando lo vi, Pérez tenía, cuando yo me zambullí, tenía a Zabalía disparando, tenía todo. Claro. Por eso te digo, admiración eterna para los camarógrafos, satisfacción también de ver cuando el pueblo gana alguna. Julio, estos últimos años se tornó bastante complicado, ¿no?, el trabajo del cronista, del movilero de calle, teniendo en cuenta el vaivén político de la República Argentina, la grieta, y muchas veces tuviste que pero recibir agresiones por parte de los manifestantes, de la gente, ya no sorteando la represión de la policía, sino justamente la agresión de la propia ciudadanía en muchos casos, ¿no? Sí, es un fenómeno nuevo. Mirá que estuvimos conversando de que los periodistas, bueno, Fanny Mandelon, los de mi generación, sí, anduvimos en líos importantes, con balas, con piedras, con agresiones, y siempre pudimos hacer nuestro trabajo libremente. Pero se introdujo, bueno, la grieta y sobre todo los políticos envenenaron a la sociedad, fanatizaron a la sociedad, la convencieron de que si no les gusta lo que ven en la televisión, en el diario o en la radio, no basta con apagar la televisión, cambiar del dial o no comprar el diario. Ustedes tienen derecho, si no les gusta lo que dicen, a romperle la cabeza. Claro. Inocularon ese odio, ¿no? Ese odio. Entonces, cuando va un periodista de C5N a una manifestación adversa, lo insultan, eventualmente le pegan. Y si va un periodista de TN o de algún otro medio a una manifestación kirchnerista, lo insultan, le pegan. Eso fue lo que me pasó a mí. Sí. Y justamente, Julio, queremos compartir esta imagen. Este instante fue en el año 2017, una reforma tributaria que estaba llevando ante el gobierno, ¿no?, de Macri en ese momento. ¿Y cómo fue? ¿La gente empezó a agredirte en ese momento? ¿Estabas en la cobertura en Avenida de Mayo? Claro, porque empezó en el Congreso mismo, sí, las toneladas de piedra, todos recordamos, hacia los policías, una muchedumbre, y después ya se replegaba esa muchedumbre y caminó unas cuadras, y cuando estaba cruzando la Avenida de Mayo, el cruce de la Avenida de Mayo con la 9 de Julio, yo estaba ahí en otro puesto contando que la gente ya se estaba retirando. Y vinieron a insultarme y a agredirme sin escuchar lo que yo decía. Claro. Vos estabas contando la situación. Claro, pero ellos no escucharon. Yo estaba describiendo, se están yendo. Y
empezaron a insultarme y me persiguieron, me patearon, me rompieron la cabeza, pero lo más preocupante, lo más doloroso es que hubo políticos que justificaron el golpe. Sí, a Bazán le pegaron porque trabaja para TN. Tuviste 2 días en terapia, ¿no? Estuve internado, sí, ahí en Palermo estuve internado 2 días, fue serio los golpes y el golpe, el piedrazo en la cabeza. Y así todo, escuchar a políticos que justificaban esas situaciones, claro, la agresión era más doloroso todavía. Sí, eso por un lado. Claro. Y por otro lado, la justicia, porque yo fui a ver al juez y yo le dije, juez, no va a pasar nada, le digo. Ustedes, ante estas situaciones, ustedes, ni el gobierno ni ustedes intervienen. No, Bazán me dice, mire, mis compañeros grabaron a los agresores, los identificaron, pero pasaron los años, impunidad. No, y si la gente le rompe la cabeza a un periodista y ve que un político lo aplaude y que la justicia no le hace nada, sigue rompiéndole la cabeza a los periodistas. Eso es una lástima. Esperemos que alguna vez pase esta grieta. Julio, de hecho, el del mortero de ese día no fue preso, ¿no? El que... Claro, mortero, ¿no? Ahí tenés. Claro. No, y los que me agredieron a mí tampoco. Y de hecho se ve nítidamente en las imágenes quienes te agreden, después te agreden por atrás, te pegan una patada, te sacan hacia el subte, ¿no? Te meten en el subte. Porque unos empleados del subte, sindicalistas del subte, me dijeron, Julio, mira, nosotros te vamos a sacar, te vamos a proteger. Y entonces, ahí en esa retirada fue que el que me tiró la piedra, que me rompió la cabeza, se ufanó públicamente en las redes. Yo le rompí la cabeza a Bazán, o sea que estaba súper identificado. Así que si la justicia no actúa y si los políticos no cambian esta actitud, ¿no? Sí. De fanatizar a la gente. ¿Y te acordás de esa chica que trata de protegerte? Sí, hubo toda una confusión porque cuando al principio con las primeras fotografías la gente la culpaba a ella. Como que ella, porque ahí agarraron ceniza caliente de unos restos de choripán y me las restregaron por la cara y ella tuvo que salir a explicar que no, que en realidad ella me quería proteger, un impulso protector tuvo y me quiso proteger. Yo te quiero decir una cosa, en ese instante yo estoy absolutamente sereno, tranquilo, no puedo ejercer el derecho a la legítima defensa porque si no me condenan a mí, ¿entendés? Me dice, Bazán es un agresor de la pobre gente, así que yo tengo que dejar pero no tengo miedo en absoluto y es lo primero que dije. A mí, porque me rompan la cabeza o me insulten, no me van a sacar de una tarea que yo elegí, de una vocación que yo elegí, informar en la calle de toda la vida. Después empezó a observar muchas veces que los cronistas de Todo Noticias, Canal 13 y de otros canales también tenían que salir a la calle sin el cubo del canal. O encerrados en los móviles. Claro. Claro, bueno, precisamente, a lo mejor si yo hubiera seguido esa actitud, si yo hubiera copiado esa actitud, yo tranquilamente podría haber transmitido encerrado en el móvil. Claro. Pero no es lo tuyo, vos no pero si yo estuve en la calle 40 años, ¿por qué? Estamos en un país libre, el periodista puede ejercer responsablemente su profesión, su labor, su trabajo, pero la culpa es de los políticos que fanatizaron a la gente. Y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo estás viviendo el trabajo en la calle? Porque seguís trabajando, seguís cubriendo la realidad social de la Argentina. Claro. Y normalmente, hace no mucho, hubo también un apedreo al Congreso, al despacho de Cristina, y mucha gente tirando piedras. Y sacaron una foto en la que yo estoy en medio de todos los que están tirando piedras, estoy parado transmitiendo y casi sonriente. Hay periodistas que en esa situación dicen, cuidado, ahí escondete, no van a... ¿Entendés? Yo sigo trabajando normalmente. Miedo no tengo, decisión de mostrar todo lo que pasa también. No tenés miedo, sí tenés mucho coraje por lo que vemos, Julio. Y esto que decías vos, de darle voz a los que no tienen, con tu programa Esta es mi Villa, que hace ya 12 años que lo venís haciendo en Todo Noticias. ¿Cuántas? Recorriste todas las provincias, ¿no? Ya, varias veces, todas las provincias, en 12 años. Claro. Son 13 capítulos por temporada y hago 2 o 3 temporadas por año. Sí. Y ese programa nació de casualidad porque uno de los más altos directivos de todo el grupo, Clarín, tenía que contratar personal doméstico. La última selección la quiso hacer él y eligió a una señora y le dijo, mire, yo la elijo a usted, pero cuando yo le pregunté su dirección, usted vaciló.
dice, usted no vive donde me dijo. Y ella le dijo, no, yo no vivo ahí, yo vivo en la villa. Pero si yo le digo que vivo en la villa, usted no me toma. Claro. La tomó y le dijo al gerente, hay que hacer un programa en las villas, meterse en las villas, saber qué hay. El prejuicio dice que solamente hay borrachos, drogadictos, ladrones, violentos. Entonces nosotros buscamos historias de gente buena que con el trabajo, la solidaridad, el estudio, progresa en situaciones difíciles y son historias emocionantes que le gustan a todo el mundo. No ocultamos la realidad, mostramos las necesidades, pero le gusta a todo el mundo ese programa. ¿Cómo llegan esas historias? ¿A identificarlas? Con los productores. Nos metemos en las villas, con la gente, no entramos con la policía ni con la gendarmería porque eso nos limitaría mucho. Entramos nosotros, a veces nos echan los narcotraficantes que gobiernan todas las villas, los narcos, no la policía ni los jueces. Los narcos mandan. Sí. Muchas veces nos echaron. Y buscamos las historias, hablamos con la gente, los productores preguntan y siempre hay historias ejemplares en todos lados y también en las villas que están tan mal vistas por la ignorancia. Claro. ¿Y alguna historia de estas que vos comentás que se haya destacado, que recordás de todas estas entrevistas innumerables que hiciste recorriendo? Son muchas, pero el primer programa lo hicimos en la Villa 31 a las 5 de la mañana. Entramos, viste que son casas altas, con escaleritas caracol, un jovencito que se estaba poniendo un mono porque iba a trabajar de pintor y después iba a trabajar de albañil y después a la tarde con las monedas que le daba la mamá iba a la Facultad de Derecho. Tenía el sueño de ser arquitecto. Bueno, hace unos años lo fuimos a entrevistar, es arquitecto, trabaja en una empresa multinacional, pero además trabaja para el barrio, asesora, trabaja para que mejore el barrio. Es esa Argentina que... Había un programa, ¿no? Es Argentina que no vemos, ¿no? Argentina secreta. Argentina secreta, claro. ¿Y la gente sigue en contacto con vos? Digo, cuando vas a cubrir alguna historia, después vuelven, te mandan algún mensaje, ¿haces el seguimiento de esa historia de vida? Nosotros volvemos. Cada 5 años, 4 años, en algunos casos 10 años, volvemos para ver cómo sigue esa gente. Y en Ushuaia, con temperaturas bajo cero, empiezan con 4 palos y una lona, familias enteras durmiendo ahí, y después consiguen trabajo, levantan su casa, estudian, nos reencontramos y contamos esa historia. El final feliz. Estaba pensando recién que has trabajado seguramente con innumerables compañeros del periodismo, camarógrafos. ¿Hay alguno que ya no esté con quien te gustaría compartir otra cobertura? ¿Un camarógrafo, productor? Y se forma un lazo en estos momentos de peligro con Héctor Pérez, con Quique Klurk, pero sería injusto, porque uno entre las balas, después está Matías Revela, que me acompañó cuando eligieron al Papa, y yo estaba ahí, y lo único que sabía es que no iba a ser el argentino, y un relator que había tenido una ACB con la fórmula en latín, Giorgio dijo, y yo no, y después escuché Bergoglio, y dije, Bergoglio, un proceso de segundos, Bergoglio, hay Papa argentino pensando. Y el camarógrafo me dice, dale, me dice. Y entonces yo, Bergoglio, hay Papa argentino, se va a llamar Francisco, y ahí ya agarré velocidad. Pero se forma una comunión con el camarógrafo, especialmente si hay peligro, pero en todas las facetas del trabajo. Mirá que son muchos los camarógrafos con los que trabajé, los jóvenes con los que trabajo ahora, pero formamos equipo. Si volvemos a ese Julio Bazán, cuando tenía 20 años, allí en el servicio militar y después saliste, comenzaste tu carrera de a poquito como periodista, ¿volverías a elegir este camino, toda esta carrera que hiciste? ¿Elegirías otro tipo de periodismo? No, este me gusta. Yo dije, hace relativamente poco despedimos a Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí. Yo estaba haciendo una nota en el Obelisco y me dijeron, mi esposa me llamó, falleció Magdalena. Y después me llamaron del canal, Julio, dice, ¿vos trabajaste con Magdalena? Le digo, trabajé mucho en la radio. Teníamos un programa, yo era el ladero de ella. Claro. Y en la televisión, y éramos amigos. Y yo dije ahí, llorando, ella tuvo la suerte de morir trabajando, de trabajar hasta el último instante, cosa que a lo mejor a mí me gustaría, porque yo sé cómo empecé de casualidad a ser periodista,
pero voy a ser periodista hasta que me muera. Julio, pensaba que recorriste todo el país varias veces, recorriste el mundo con tus coberturas. ¿Te quedó algo por hacer? Bueno, deudas imposibles. Me hubiera gustado entrevistar a Fidel Castro, pero estoy conforme con lo que estoy haciendo ya en esta etapa de mi carrera, con el programa Esta es mi Villa. Es muy afectuoso ese trabajo. Vamos los fines de semana y después de estar 2 días con esa gente, ellos no quieren que nos vayamos ni nosotros nos queremos ir. Se forma una comunión. Así que, y después estoy en la calle, en las noticias diarias. Sí. Hay mucha violencia ahora, mucha policial y mucha inseguridad. Y ya te digo, y el reconocimiento de la gente también en los barrios. Ese es mi presente, estoy conforme ahora. Bueno, nos gusta escuchar esas palabras, Julio, de saber que estás conforme, que estás contento con todo el trabajo que hiciste, que estás haciendo. Nosotros queremos agradecerte muchísimo por haber llegado a este programa de Instantes. Sabes lo que te respetamos, te queremos también porque nos acompañaste a toda una generación y nos seguís acompañando a través de tus magníficas coberturas, así que es un honor tenerte en nuestros estudios. Y antes de despedirnos, queríamos pedirte que nos regales una canción y que nos cuentes un poquito la historia de esa canción. Bueno, en la pandemia no me dejaban trabajar por mi edad en el canal y entonces no podía hacer mi programa Esta es mi Villa, no podía viajar y estaba como un león enjaulado y a mí me gusta en mis ratos libres hacer rimas. Y entonces empecé a escribir una letra, todos usábamos el barbijo, pero yo pensé, Borges en sus libros habla de otro barbijo, de cuando se pelean a cuchillo y uno le marca la cara y le queda una cicatriz y están estos machistas del tango que también le hacen barbijos a las mujeres. Esos son barbijos despreciables. Este es un barbijo del heroísmo. Hice una letra sobre eso y un músico muy famoso, Lucio Bermejo, le puso música y entonces tenemos los 2 barbijos en esta canción. Los barbijos despreciables y el barbijo del heroísmo. Los enfermeros y médicos que dieron la vida por nosotros. Y con este homenaje también nos despedimos. Gracias, Julio. Fue un placer. Gracias por estar con nosotros. Y a vos también, gracias por estar en Instantes. Nos encontramos la semana que viene con más personajes aquí en la pantalla de Unife. Cuchilleros en ardientes entreveros, con hachazo de facón, de punta o de refilón, más que la muerte dolía al que al rostro le partía como ultraje el costurón. Y hubo un barbijo cobarde, de las mujeres dolor, de varones sin honor, que hacían del machismo alarde y sin pensar ni en su madre, con miserable accionar, sin hombría ni lealtad, en su impotente bajeza tajeaban a la belleza que no sabían honrar. Barbijos como arcaísmo, hoy los desplazan urgente, otros que tienen vigentes y virtuoso protagonismo. Barbijos del heroísmo, emblemas como banderas de médicos y enfermeras que frente al virus que apremia en mortífera pandemia dan la vida por la ajena. Estás en boca de todos, con el virus da confianza, es barrera y esperanza en la lucha codo a codo. Y se perdió en un recodo su pasado de rancilla, ya no es tajo en la mejilla, ni venganza de una herida, es el rostro de la vida afirmado en la barbilla. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.